Te cuesta conciliar el sueño por las noches. Sientes que tu mente no se detiene y tu corazón está inquieto. Jesús enfrentó momentos de profunda angustia, incluso en la noche, pero nunca perdió la paz. En Juan 14:27, Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta no es solo una promesa, es una instrucción divina. Hoy exploraremos la oración secreta que Jesús hizo para dormir en paz. Una oración que va más allá de palabras. Es una llave espiritual que aquieta el alma. Te mostraremos cómo Jesús encontraba descanso incluso en medio de tormentas y cómo tú también puedes recibir esa misma paz sobrenatural cada noche. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en el silencio de la madrugada? Dormir puede parecer algo natural, un simple acto físico que repetimos cada noche, pero para muchos el momento de acostarse es una batalla interna que los deja agotados, tensos y en algunos casos completamente derrotados. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos solo para que tus pensamientos se intensifiquen? ¿Cuántas veces el cansancio del cuerpo no ha sido suficiente para silenciar el ruido de tu alma? Hay quienes intentan distraerse con rutinas nocturnas, música suave o aplicaciones de meditación, pero aún así el alma no encuentra reposo. El verdadero descanso no llega por el silencio exterior, sino por una paz interior que solo puede ser dada por Dios. Lo que muchos no saben es que Jesús también vivió noches difíciles, momentos oscuros en los que la angustia parecía más fuerte que la calma. Pero en medio de todo eso, Él sabía cómo entregar su alma al descanso, porque su confianza no estaba en lo que venía, sino en quien lo sostenía. En el Evangelio de Mateo 26 encontramos uno de los pasajes más impactantes de la vida de Jesús. El huerto de Getsemaní. Era de noche. La brisa era fría y la sombra de la cruz se acercaba rápidamente. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Sabía que sería traicionado, humillado, golpeado y finalmente crucificado. Sin embargo, en ese momento de profunda angustia, no huyó, no se bloqueó, ni buscó distracciones. Oró. Pero no fue una oración cualquiera, fue una oración de entrega total. Una oración que no buscaba cambiar las circunstancias, sino descansar en la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Estas palabras no son un grito de desesperación, son una declaración de confianza. Jesús no solo pedía fuerza, rendía su voluntad, entregaba su alma para que, aún sin cambiar lo que vendría, pudiera caminar con paz. Lo que muchos no consideran es que esa oración, dicha en el momento más angustiante de su vida, contenía el secreto para descansar incluso en medio del caos. Esa es la verdadera oración secreta de Jesús. No se trataba de una fórmula mágica ni de una frase repetida por costumbre. Era una postura del alma, una rendición profunda que le permitía dormir incluso en medio de tormenta. Porque sí, Jesús también dormía. En Marcos 4 lo vemos dormido en una barca mientras una gran tormenta amenazaba con hundirla. Sus discípulos desesperados lo despiertan diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Marcos 4:38. La respuesta de Jesús no fue una expresión de preocupación, fue una manifestación de autoridad y de paz. Reprendió al viento y al mar y luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Dormir durante una tormenta física y más aún, dormir sabiendo que la cruz está cerca, es algo que solo puede hacer alguien que ha rendido su alma al Padre. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy. Aprender a dormir como
Jesús. No porque las circunstancias se hayan resuelto, sino porque hemos aprendido a descansar en su voluntad. Muchas personas oran antes de dormir, pero no oran como Jesús. Elevan súplicas, presentan peticiones, pero rara vez llegan al punto de decir con sinceridad: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la diferencia. Dormir en paz no se trata de tener una noche libre de ruidos, sino de tener una conciencia libre de cargas. Es entregarle a Dios lo que no podemos controlar y confiar en que Él sigue siendo Dios, incluso cuando todo parece fuera de lugar. En Isaías 26:3 la palabra nos dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no se produce por pensar positivamente ni por ignorar los problemas. Es el fruto de una mente que ha aprendido a volver a Dios una y otra vez, especialmente en la noche, cuando todo parece más vulnerable. Jesús conocía esta verdad. Él sabía que en la oscuridad de la noche el alma podía ser tentada por el miedo, la duda o la tristeza. Por eso su arma era la oración, una oración de conexión, de confianza, de entrega total. No era solo pedir, era rendirse, y esa rendición era lo que le permitía dormir en medio del caos. Hoy en día muchas personas viven angustiadas por lo que no pueden resolver. Se acuestan con la mente llena de deudas, problemas familiares, inseguridades, enfermedades o temores del futuro. Pero hay una diferencia profunda entre dormir con el peso del mundo sobre los hombros y dormir sabiendo que el mundo está en las manos de Dios. Cuando Jesús oró en Getsemaní, lo hizo con una conciencia clara. Sabía que el Padre no lo había abandonado. Sabía que aunque el camino sería duro, su destino estaba en manos seguras. Esa convicción le permitió no solo enfrentar el sufrimiento, sino incluso descansar antes de él. Hay una enseñanza poderosa en eso. Cuando tu alma está en paz con Dios, tu cuerpo también puede descansar, porque el sueño no comienza en los ojos, comienza en el corazón. El salmista lo expresó de una forma sencilla pero profunda. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esta no es solo una promesa poética, es una verdad espiritual. El descanso es una manifestación de la confianza. Si no confías en que Dios está en control, no podrás dormir. Pero si aprendes a confiar, aunque sea poco a poco, esa confianza se traducirá en descanso verdadero. Jesús nos mostró con su ejemplo que se puede descansar aun cuando el futuro parece incierto, que se puede cerrar los ojos aun cuando el alma está siendo procesada, que se puede dormir en paz no porque el mundo esté en calma, sino porque el corazón ha sido entregado al cuidado del Padre. En tiempos bíblicos el acto de dormir tenía un significado profundo, no era solo físico, era espiritual. Era una manera de declarar que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no lo vemos. Por eso la oración antes de dormir no era un simple hábito, era una señal de fe. David, perseguido y rodeado de enemigos, escribió: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Salmo 3:5. Dormir era un acto de confianza, un testimonio de que, aunque el peligro rondaba, Él no estaba solo. Esa misma fe es la que Jesús nos modeló. Y esa misma fe es la que hoy tú puedes activar si decides hacer de la oración nocturna algo más que una rutina. El enemigo lo sabe. Por eso muchas veces ataca en la noche. Porque sabe que cuando el cuerpo descansa, el alma baja la guardia. Sabe que en la oscuridad la mente es más vulnerable. Pero también sabe que un hijo de Dios que ora como Jesús antes de dormir es impenetrable, porque ha puesto una muralla espiritual entre sus pensamientos y las mentiras del enemigo.
La oración de Jesús no solo fue poderosa por sus palabras, sino por la posición de su corazón. Y eso es lo que Dios busca de ti cada noche. Un corazón que diga sí, incluso cuando no entiende todo lo que viene. Un alma que se rinde, no porque ha perdido, sino porque ha confiado. Dormir en paz es posible, no porque desaparezcan tus problemas, sino porque decides no cargar con ellos solo. Jesús pudo enfrentar la cruz porque primero enfrentó la noche en oración. Y en esa oración encontró la fuerza para seguir adelante. Si hoy tú estás luchando para dormir, si cada noche es un campo de batalla en tu mente, recuerda esto. Jesús ya caminó por ese terreno, ya estuvo ahí y dejó una huella para que tú la sigas. Esa huella es una oración, no adornada, no perfecta, pero sí sincera. Una oración que dice: Padre, estoy cansado, no entiendo todo, pero me entrego a ti, haz tu voluntad en mí, y mientras tú obras, yo voy a descansar. Esa es la oración secreta de Jesús, no es una fórmula repetida, es una rendición vivida, y tú puedes hacerla hoy. No necesitas saber teología, no necesitas encontrar las palabras correctas, solo necesitas abrir tu corazón, porque Dios no escucha solo lo que dices, escucha lo que sientes. Y si tu alma decide confiar, Él responderá. Él traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no viene del mundo, ni de tus circunstancias, ni siquiera de tu mente. Viene directamente del corazón del Padre. Y cuando esa paz llega, el descanso ya no es una lucha, es una consecuencia. Cuando esa paz inunda tu alma, el sueño se convierte en un acto de fe. Jesús durmió, Jesús descansó, Jesús se rindió al Padre antes de enfrentar el mayor sufrimiento de su vida. Y si Él lo hizo, tú también puedes, porque no estás solo. Porque el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en Getsemaní está disponible para ti hoy. Porque el mismo Dios que sostuvo a David entre enemigos, que dio paz a Pablo en prisión, que calmó el mar para los discípulos, puede traer calma a tu corazón esta noche. Solo tienes que rendirte, solo tienes que confiar, solo tienes que orar, como Jesús oró. Y al hacerlo verás cómo el peso de tu alma se aligera, cómo tus pensamientos se calman y cómo tu corazón finalmente descansa. En esa oración secreta, en esa rendición sincera, está el secreto para dormir en paz. Jesús no solo sabía enfrentar la angustia, también sabía qué hacer con ella. No la escondía ni la minimizaba, la llevaba directamente al Padre. La noche en que fue entregado en medio del huerto, rodeado de sombras y silencio, su alma estaba profundamente triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo a sus discípulos, Mateo 26:38. Aún así no huyó, no buscó consuelo humano ni distracción terrenal. Se apartó a orar. Y en esa oración dejó registrada la esencia misma del descanso espiritual. Una entrega total. Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Esas palabras no fueron dichas con resignación, sino con reverencia. No expresaban derrota, sino confianza. La oración de entrega no es pasividad, es rendición activa. Es dejar de luchar con lo que no se puede controlar y ponerlo en las manos de aquel que gobierna todo. En ese momento Jesús nos dio el modelo más perfecto de cómo orar cuando la noche pesa. Su oración no cambió las circunstancias, pero lo fortaleció para enfrentarlas. Esa es la clave. No oró para evitar la cruz, oró para descansar en la voluntad del Padre. El lenguaje que usó no buscaba manipular a Dios, buscaba alinearse con Él. Esa oración no era una búsqueda de escape, era un acto de fidelidad. Al decir hágase tu voluntad, Jesús estableció el estándar más alto de fe. Y en ese acto encontró reposo. Esa entrega le permitió mantenerse firme ante Pilato, callado ante sus acusadores, sereno ante la cruz. El descanso que experimentó no fue el fruto de una vida sin
problemas, sino de una relación de total dependencia con el Padre. La oración de entrega no es una rutina, no es una fórmula recitada antes de dormir. Es una actitud del espíritu que se rinde, que reconoce la soberanía de Dios, que acepta su voluntad y que, en lugar de resistirse, descansa en ella. Jesús vivía en esa dimensión. Su vida entera era una oración constante, pero en las noches ese diálogo con el Padre se intensificaba. Marcos 1:35 lo confirma. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa comunión no era ocasional, era continua, no era reactiva, era preventiva. Jesús no oraba solo cuando algo iba mal. Oraba porque sabía que sin esa conexión no habría fuerza suficiente para cumplir su misión. Y esa oración, especialmente la nocturna, era el canal por el cual entregaba sus cargas, reafirmaba su propósito y renovaba su paz. El Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Jesús conocía bien este principio. No cargaba solo. No llevaba en sus fuerzas lo que debía entregarse en oración. Él sabía que al acostarse no podía llevarse al descanso los conflictos del día. Su oración de entrega era el puente entre el deber cumplido y la paz restaurada. Esa es la oración que muchos hoy necesitan. Una oración que no pida explicaciones, sino presencia. Una oración que no busque controlar, sino confiar. Una oración que diga: Señor, no entiendo todo lo que enfrento, pero me entrego a tu voluntad, sabiendo que tú eres fiel. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo enseña algo profundo que conecta directamente con la práctica de Jesús. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción, es una guardia espiritual. Es el resultado de una oración sincera. Jesús lo vivió. Él no solo enseñó sobre la paz, caminó en ella. Y su secreto no estaba en evitar la aflicción, sino en entregarse al Padre cada día, especialmente antes del descanso. La entrega es el acto de mayor valentía espiritual. No todos pueden hacerlo, porque entregar implica soltar el control, renunciar a las propias soluciones, aceptar que hay cosas que no se resolverán de inmediato. Pero también implica descansar en el conocimiento de que Dios no abandona a los suyos. Jesús nunca dudó de eso, incluso cuando sabía que sería traicionado, que sería abandonado por sus discípulos, que sería negado por Pedro. Su oración no cambió de tono. No suplicó por otra salida, sino que afirmó su entrega: hágase tu voluntad. Y con esa entrega cerró el círculo de su paz. Al no luchar contra el plan divino, halló descanso incluso en medio del dolor. En Hebreos 5:7 se nos revela un detalle profundo de la vida espiritual de Jesús. Durante los días de su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Su oración fue escuchada, no porque evitó la cruz, sino porque su corazón se mantuvo rendido. La respuesta del Padre no fue remover el sufrimiento, sino darle fortaleza para atravesarlo con gloria. Esa es la verdadera oración de entrega. No busca evitar la noche oscura, busca atravesarla con luz interior. No pide evitar el valle, pide la compañía de Dios mientras camina en él. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa presencia divina es la que Jesús buscaba cada noche en oración. Y es esa misma presencia la que tú necesitas
antes de dormir. No es una oración larga la que transforma la noche, es una oración rendida, una oración que renuncia al miedo, que no se deja dominar por la ansiedad, que reconoce que solo Dios puede sostener lo que nosotros no podemos controlar. La oración de entrega comienza donde termina el esfuerzo humano. Y es ahí donde empieza el descanso verdadero. Jesús no oraba con desesperación, oraba con convicción. Cada palabra que salía de su boca estaba alineada con su confianza en el Padre. Sabía que el dolor no era ausencia de Dios, sino parte del camino que lo llevaría a cumplir su propósito. Por eso podía cerrar los ojos en medio de tormenta. Por eso podía dormir sabiendo que la traición ya estaba en camino. Porque su confianza no estaba en el entorno, sino en aquel que lo sostenía. Y esa misma confianza es la que se libera cuando oras como Jesús oró. Cuando no usas la oración para cambiar a Dios, sino para cambiar tú, para alinearte, para rendirte. En el 1 Pedro 5:7 se nos recuerda algo que resume todo el espíritu de la oración de entrega. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Jesús no solo depositaba sus cargas en el Padre, también descansaba en su cuidado. Y lo hacía con reverencia, con obediencia, con fe. El cuidado de Dios no siempre se manifiesta quitando el problema. Muchas veces se manifiesta dándonos descanso en medio del problema. Jesús lo sabía. Por eso oraba así. Y por eso dormía en paz. La noche no tiene poder sobre el alma que ha sido entregada. La oscuridad no puede tocar al corazón que descansa en la voluntad de Dios. Jesús cada vez que cerraba los ojos lo hacía confiando en que el Padre seguía obrando. Su oración era su escudo, su entrega era su fortaleza. No había miedo que pudiera resistir ante esa comunión perfecta. Esa es la oración secreta que muchos necesitan recuperar. Una oración sin condiciones, sin exigencias, sin dobles intenciones. Una oración pura como la de Jesús. Una oración que diga: Señor, esta noche me rindo a ti. Toma lo que no entiendo, guarda lo que me preocupa, dirige lo que no puedo controlar. Y mientras tú haces tu obra, yo descansaré. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio un discurso largo. Les dio una estructura espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9-10. Esta petición está en el corazón de la oración secreta. No se trata solo de pedir pan o perdón o protección. Se trata de desear la voluntad de Dios por encima de la propia. Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con su vida. Y su vida fue una constante expresión de rendición. Cada noche, cada madrugada, cada momento de soledad era un altar donde ofrecía su alma. Esa es la actitud que abre la puerta a un descanso profundo. La oración de entrega es el mayor acto de fe. Es el momento en el que el alma reconoce que ha llegado al límite de su fuerza y que necesita ser sostenida desde lo alto. Jesús no esperó al colapso para orar así, lo hizo antes. Su descanso era el resultado de una preparación espiritual. Él entendía que no se duerme en paz si primero no se entrega el alma. Y esa entrega no se improvisa, se cultiva, se decide, se declara. La paz que Dios da es consecuencia de esa decisión. Confiar antes de cerrar los ojos. Rendirse antes de que el sueño llegue. Alinearse con la voluntad divina, aunque no se comprenda por completo. Quien ora como Jesús, duerme como Jesús. Quien se entrega como Él se entregó, vive en paz aunque las circunstancias no cambien. No se trata de repetir frases, se trata de asumir una posición espiritual. Y esa posición es la de un hijo que se abandona en los brazos de su padre.
sabiendo que pase lo que pase, está seguro. Así dormía Jesús. Así vivía Jesús. Y así quiere el Padre que vivas tú. La paz verdadera no nace en los momentos donde todo está en calma. La paz que sostiene el alma, la que protege el corazón en las noches más oscuras, es aquella que no se origina en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Jesús nunca dependió de las condiciones externas para estar en paz. Su descanso no venía de la estabilidad del entorno, sino de la profundidad de su comunión con el Padre. Por eso, en medio de la presión, la traición, la violencia que se cernía sobre él, permanecía sereno. Su alma no era gobernada por lo que lo rodeaba, sino por quien lo habitaba. Esa es la misma paz que prometió a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Esta no es una paz emocional ni temporal. Es espiritual, eterna, inquebrantable. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no estaba en una escena de victoria ni rodeado de celebraciones. Se encontraba en la antesala del sufrimiento más grande. Hablaba sabiendo que sería arrestado, juzgado injustamente y crucificado. Y aún así ofrecía paz. Lo hacía porque su paz no venía de una expectativa humana, sino del Espíritu que moraba en él. Sabía que su vida estaba en manos del Padre y eso era suficiente. Esa certeza le permitía dormir, hablar, caminar, incluso enfrentar la muerte sin perder su compostura interior. No porque no sintiera dolor, sino porque la paz que lo habitaba era mayor que cualquier tormenta externa. En Isaías 9:6 se le llama príncipe de paz. No por casualidad, sino porque dominaba sobre todo lo que intenta robar la calma del corazón. Él no solo poseía paz, era la paz misma. Donde quiera que iba, la traía consigo. Y cuando enseñaba a orar, enseñaba también a vivir desde ese lugar de descanso. No instruyó a sus discípulos a buscar seguridad exterior, sino a depender del Padre con absoluta confianza. Esa dependencia producía una paz sólida, resistente, no sujeta a los vientos de la circunstancia. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras mantenía su mirada en Jesús, permaneció firme. Pero al prestar atención a la tormenta, comenzó a hundirse. La enseñanza es clara. La paz se desvanece cuando el enfoque se traslada del Señor a las olas. Jesús dormía en paz no porque el mundo estuviera ordenado, sino porque su alma lo estaba. No esperaba que los problemas desaparecieran para descansar. Descansaba porque sabía que el Padre nunca lo dejaba solo. En Juan 16, 33 reafirma esta realidad. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta afirmación no es una advertencia, es una garantía. La aflicción es parte del camino, pero la victoria ya ha sido declarada. Y dentro de esa victoria se halla una paz que resiste los peores embates. La oración secreta de Jesús no era un refugio ocasional, era su fuente constante. Cada noche, antes de enfrentar lo que vendría, se sumergía en esa oración que reafirmaba su identidad, recordaba su misión y renovaba su paz. Esa es la dinámica que debemos aprender. No orar solo para ser librados, sino para ser fortalecidos. No pedir solo alivio, sino establecer comunión. Porque la paz no se encuentra donde todo está en su lugar, sino donde todo ha sido puesto en manos de Dios. El apóstol Pablo lo entendió claramente. En Filipenses 4, 11, 13 escribió desde la prisión, sin libertad, sin garantía, pero con una certeza profunda. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su paz no era el resultado de la comodidad,
sino del contentamiento nacido en la confianza. Él vivía en la misma dinámica de oración que Jesús. Por eso, en el mismo capítulo, exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. La clave está en el tipo de oración que hacemos. Una oración que no solo busca respuestas, sino que entrega el alma. Una oración que no está basada en el miedo, sino en la confianza. Cuando esa oración se hace desde un corazón rendido, la paz desciende. No se explica, no se fuerza, simplemente llega. Y cuando llega lo transforma todo. Incluso si la tormenta no se detiene, el alma se aquieta. Incluso si las preguntas no son respondidas, la mente descansa. Porque esa paz no está anclada a lo visible, sino a la verdad de que Dios está presente. Jesús sabía que muchos tratarían de alcanzar la paz mediante el control. Pero el control es una ilusión que siempre termina en frustración. La paz que Él ofrece no depende del control humano, sino de la soberanía divina. Por eso, cuando enseñó a sus seguidores, no les dijo que evitaran la tribulación, sino que confiaran. La confianza no elimina el problema, elimina la ansiedad. No borra el desafío, borra el temor. Y esa es la paz que permite dormir incluso cuando la batalla no ha terminado. El profeta Isaías proclamó esta promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esa es la condición espiritual que Jesús modeló. Su pensamiento permanecía en el Padre. Su enfoque no estaba en lo que los hombres decían, ni en las amenazas de los fariseos, ni en las maquinaciones de sus enemigos. Su mente estaba firme en la fidelidad de Dios. Por eso su paz era completa. No era intermitente ni condicionada. Era una paz continua, porque provenía de una confianza inquebrantable. Cuando Jesús decía mi paz les doy, no hablaba de una simple emoción. Hablaba de una herencia espiritual. La paz que Él tenía con el Padre ahora estaba disponible para todos los que creyeran. Esa paz es activa, guarda, protege, dirige. No es solo consuelo, es una muralla contra el caos. Es una armadura invisible que resguarda el corazón en la noche y lo mantiene firme durante el día. Quien la tiene puede dormir aún en la tormenta, puede reposar aunque el informe sea adverso. Puede cerrar los ojos sabiendo que al despertar Dios seguirá en control. Jesús no se dejaba arrastrar por el temor. Sabía que cada noche de oración era una inversión espiritual. El descanso físico era el reflejo de un alma ordenada por dentro. Esa paz no era ocasional, era fruto de una vida rendida. Y esa rendición no era pasiva, era un acto de amor. Cada vez que se entregaba al Padre, su espíritu se fortalecía, su visión se aclaraba y su descanso se profundizaba. Esa dinámica está disponible para todo aquel que desee vivir como Él vivió. El Salmo 119, 165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amar la palabra, abrazar la voluntad divina, vivir desde la obediencia, todo esto produce una paz sólida. Jesús vivía en esa obediencia constante. Nunca actuó fuera del plan del Padre. Y esa alineación le garantizaba una paz interior que no podía ser quebrantada. Esa es la paz que el mundo no puede imitar ni fabricar. Solo nace en la comunión con Dios. Dormir en paz como Jesús lo hacía no es un lujo, es una promesa. Una promesa para quienes han aprendido a orar con entrega, a confiar sin condiciones, a mirar más allá de lo que se ve.
Porque cuando el alma ha sido colocada bajo el cuidado del Padre, el temor pierde poder. Cuando el corazón ha sido cubierto por la paz que viene del cielo, la ansiedad ya no gobierna. La noche deja de ser un terreno de batalla y se convierte en un espacio sagrado donde el alma respira en silencio. No hay circunstancia que pueda resistir la paz de Dios. No hay tormenta que logre ahogar el alma que se sostiene en esa oración secreta. Jesús lo demostró una y otra vez. Su vida entera fue una sinfonía de confianza. Cada decisión, cada palabra, cada paso estaba impregnado de esa paz. Y cuando llegó la hora más oscura, su corazón no se agitó, permaneció firme. Su oración no cambió, su entrega no se quebró, porque su paz no dependía del momento, sino de la eternidad. Esa es la paz que hoy también está al alcance, una paz que no necesita explicaciones, una paz que guarda en el silencio, una paz que cuando se activa en oración transforma la noche en refugio, el descanso en fortaleza, el sueño en un acto de fe. Jesús no solo enseñó a orar, enseñó a vivir en paz. Y esa paz es la herencia de todos los que hacen de la voluntad de Dios su lugar de descanso. Las noches no solo son momentos de descanso, también son territorios espirituales, donde muchas veces se libran las batallas más intensas del alma. La oscuridad, el silencio, el fin de las distracciones del día, exponen lo que durante las horas de luz se logra ocultar. En ese espacio íntimo y vulnerable, los pensamientos se intensifican, las emociones se amplifican y los temores no piden permiso para entrar. Es en ese momento cuando el cuerpo desea descansar que el enemigo busca espacio para sembrar inquietud. No es casualidad que tantas personas sean atacadas justo antes de dormir. Pensamientos de culpa, imágenes del pasado, ansiedad por el futuro, sensación de vacío o insatisfacción. Todos aparecen sin avisar y en muchos casos sin una causa visible. La noche se vuelve entonces no un refugio, sino un campo de batalla. En el plano espiritual, la noche representa más que la ausencia de luz. Simboliza el momento donde se prueban las raíces de la fe. Y es allí donde el enemigo actúa con sutileza. No siempre con voces audibles o manifestaciones evidentes, sino con pensamientos que parecen propios pero no lo son. Dardos silenciosos, ideas sembradas con intención destructiva, insinuaciones diseñadas para quebrantar la confianza en Dios. Así actúa el adversario. Como padre de mentira, su estrategia principal es distorsionar lo que Dios ha dicho. Lo hizo desde el principio, cuando en el jardín cuestionó con una sola frase todo lo que el Creador había establecido, con que Dios les ha dicho, ya Génesis 3:1. No cambia de método, solo de escenario. Y la noche es uno de sus terrenos favoritos porque en la oscuridad intenta sembrar confusión. Jesús, sin embargo, nunca fue sorprendido por estos ataques. Él sabía que la oscuridad externa no podía vencer a quien vive en la luz. Por eso, en cada momento de intimidad con el Padre, establecía una cobertura espiritual que lo mantenía firme. El enemigo lo tentó en el desierto cuando tenía hambre, pero también lo esperó en la noche para sembrar angustia. En Getsemaní, el peso del dolor fue tan intenso que su alma estuvo muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Esa expresión revela el grado de presión espiritual que enfrentaba. No era solo cansancio físico, era una opresión del alma que buscaba debilitar su propósito. El enemigo no lo atacaba con gritos ni cadenas, lo hacía con desesperanza, con peso emocional, con soledad. Aún así Jesús no se rindió, su oración fue su escudo.
En lugar de ceder al miedo, oró con más intensidad. Y en esa oración se fortaleció. Lucas describe esta escena con detalle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. En medio del ataque, Jesús intensificó su conexión con el Padre. No se paralizó, no se dejó dominar por la sombra que lo rodeaba. Elevó su espíritu por encima de las circunstancias. El enemigo quiso usar la noche para quebrarlo, pero fue en esa misma noche donde Jesús confirmó su entrega. Eso es vencer las sombras. No significa que no haya presión, sino que no se le concede autoridad. No se le da espacio para gobernar. No se permite que determine el estado del alma. Jesús nos mostró que incluso en el momento más oscuro se puede orar con convicción, se puede afirmar la voluntad divina, se puede permanecer de pie. El libro de Job describe otra dimensión de esta realidad. Job, un hombre justo, enfrentó ataques no solo físicos, sino espirituales. El enemigo lo acusó, lo golpeó y luego lo dejó en silencio, esperando que la noche hiciera su trabajo. Cuando digo, mi cama me consolará, mi lecho aliviará mi queja, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job 7, 13, 14. Este pasaje revela cómo incluso el descanso fue interrumpido por una actividad espiritual hostil. No porque Job hubiera abierto puertas al mal, sino porque el enemigo buscaba destruirlo mediante la angustia nocturna. Lo que debía ser un momento de alivio se convirtió en una carga. Sin embargo, Job no renunció a su integridad y al final su fidelidad fue recompensada. Jesús sabía esto, conocía las Escrituras, sabía que la noche podía ser usada como arma por el enemigo, pero también como altar por el creyente. Lo que para muchos era un momento de debilidad, para él era una oportunidad de fortaleza. Por eso buscaba esos momentos en la quietud de la noche, mientras otros dormían, él se retiraba a orar. No por obligación, sino por estrategia. Sabía que si su espíritu se llenaba de la presencia del Padre, las sombras no tendrían poder. Sabía que no se trata de luchar con la oscuridad, sino de permanecer en la luz. En Marcos 13:35, exhortó a sus discípulos diciendo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Esta exhortación no era solo para estar alertas ante su venida, sino también para mantener el alma despierta ante las acechanzas del mal. La vigilancia espiritual en la noche es parte esencial de la vida del creyente. No se trata de vivir en paranoia, sino en discernimiento. Saber que no todo pensamiento que surge antes de dormir proviene de Dios. Saber que no todo sentimiento es propio y que muchas veces el enemigo siembra ideas que parecen inofensivas, pero que están diseñadas para debilitar la fe, perturbar el descanso, erosionar la paz. Por eso, la oración de Jesús antes de dormir no era superficial, era un acto de guerra espiritual, un acto de confianza, una declaración de que su alma no era vulnerable a las tinieblas, porque ya había sido entregada al Padre. Esa entrega era una muralla. Era una lámpara encendida que mantenía alejadas las sombras. El Salmo 91 ofrece una imagen poderosa de esta protección. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. El terror nocturno es real, no es una exageración, pero no tiene poder sobre quien habita al abrigo del Altísimo. Quien ora como Jesús duerme bajo ese abrigo. Quien entrega su alma en oración no es perturbado por visiones ni pensamientos siniestros, porque la presencia de Dios lo cubre, lo guarda, lo rodea, y esa presencia no se activa automáticamente, se invoca, se establece, se abraza en oración.
no por palabras bonitas, sino por una rendición genuina. Cuando el alma está rendida, el enemigo no encuentra puertas abiertas. Jesús, incluso en sus momentos más solitarios, nunca estuvo indefenso. Cada noche, cada oración era un acto de preparación. La cruz no lo venció porque la noche no lo quebró. Llegó a la hora del sufrimiento con el alma fortalecida, porque en los momentos donde muchos caen, Él se mantuvo firme. La noche fue para Él una oportunidad de consagración. Y esa es la enseñanza que hoy permanece. La oración secreta no es solo para encontrar paz, es también para levantar una defensa, es para declarar que el alma pertenece a Dios y no será perturbada por las sombras. El apóstol Pablo escribió: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. 2 Corintios 10:4. Esa verdad es clave durante la noche. Las fortalezas que se levantan en la mente, los miedos que se repiten, las imágenes que perturban, todos esos ataques espirituales se destruyen con armas espirituales. Y la oración es la principal. No se trata de recitar palabras, sino de posicionarse, de ocupar el lugar de autoridad que ha sido dado por Cristo, de declarar aún en silencio que la noche ha sido redimida, que el descanso no será interrumpido por temor, porque el alma está escondida en Dios. Jesús vencía las sombras porque no ignoraba su existencia. No fingía que no había conflicto, pero tampoco les daba poder. Su enfoque no estaba en lo que el enemigo intentaba hacer, sino en lo que el Padre ya había prometido. Por eso, cada noche era una oportunidad para reafirmar su confianza, para renovar su enfoque, para sumergirse en esa paz que no puede ser quebrada por ninguna fuerza espiritual. La oración era su escudo, su refugio, su lugar de fortaleza. Quien sigue ese ejemplo duerme como él dormía, no porque no haya lucha, sino porque sabe cómo enfrentarla. No porque las sombras desaparezcan, sino porque la luz de Dios brilla más fuerte en el corazón que ha sido rendido. Y esa luz, una vez encendida en oración, no puede ser apagada por ningún ataque, porque cuando el alma se alinea con el cielo, la noche deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de encuentro, un altar silencioso, donde Dios habla, fortalece y guarda. Esa es la verdadera oración secreta de Jesús, no una simple despedida del día, sino una declaración de victoria sobre todo lo que intenta interrumpir el descanso que Dios ha prometido. Dormir no es solo cerrar los ojos. En el plano espiritual, dormir es una declaración de confianza. Es un acto silencioso que proclama: Dios sigue siendo Dios mientras yo descanso. En el corazón de cada creyente que entiende este principio, hay una certeza que no necesita ser explicada, solo sostenida. Jesús no dormía por hábito, dormía porque confiaba. Mientras otros eran gobernados por la ansiedad o el temor, Él entregaba su espíritu con serenidad. Y lo hacía no por debilidad, sino por fe. Cada noche su descanso era un reflejo de su comunión con el Padre. No había temor que interrumpiera su paz, porque sabía que aquel que lo había enviado también lo guardaba. Esa es la diferencia entre dormir y descansar en Dios. No todo el que duerme reposa, pero todo el que confía en Dios, incluso cuando duerme, permanece seguro. La Escritura afirma con claridad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Este versículo no es una poesía reconfortante, es una verdad espiritual establecida por el Espíritu Santo. No es el acto físico de dormir lo que garantiza la paz. Es la confianza en que Dios cuida lo que uno mismo no puede sostener. Esa es la dimensión desde donde Jesús vivía. Por eso, cuando todo parecía derrumbarse, Él no perdía el equilibrio. Su alma estaba cimentada en la fidelidad del Padre. La fe no es solo para momentos de decisión o crisis.
La fe se manifiesta en lo cotidiano, en lo invisible, en lo aparentemente insignificante. Dormir puede parecer un acto común, pero en realidad es un terreno donde la fe se expresa de forma silenciosa. Jesús entendía esto con absoluta claridad. Su fe no se activaba solo cuando sanaba enfermos o multiplicaba el pan. Su fe era permanente, era una postura del alma. Y esa fe se veía reflejada también en sus noches. Mientras los discípulos se angustiaban por la tormenta, Él dormía, no por indiferencia, sino por confianza. Marcos registra ese momento con claridad. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Marcos 4, 37 a 38. Este detalle no es menor. Jesús dormía mientras la barca estaba siendo azotada por las olas. Dormía en medio del ruido, del peligro, del temor de los suyos. Dormía porque su alma no estaba sujeta al caos. Estaba sujeta al Padre. La fe lo sostenía incluso cuando sus ojos estaban cerrados. Esa es la fe que se necesita para dormir en paz hoy. No la fe que espera ver todo resuelto, sino la fe que decide confiar antes de ver el resultado. El descanso verdadero no es consecuencia de la ausencia de problemas, es el fruto de una confianza madura, y esa confianza se cultiva en la presencia de Dios. No se improvisa, no nace del esfuerzo humano, nace de una relación sólida y continua con aquel que nunca duerme. El Salmo 121 lo dice sin ambigüedad. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, 4. Esta afirmación no es solo una descripción poética de Dios, es una promesa viva. Si Dios no duerme, entonces nosotros sí podemos. Si Él vela, entonces no tenemos por qué velar en ansiedad. Si Él cuida, entonces podemos descansar. Jesús vivía en esa seguridad. Su confianza no era pasiva, era activa. Conocía cada palabra de las Escrituras. Vivía de cada una de ellas. Por eso podía acostarse en cualquier circunstancia y cerrar los ojos sabiendo que el cielo seguía en control. Dormir como acto de fe no significa ignorar las realidades, significa interpretarlas a la luz de la soberanía de Dios. Jesús nunca negó el sufrimiento, nunca huyó del dolor, pero jamás permitió que ese sufrimiento le robara la paz. Su descanso era profundo, porque su fe era firme. Y esa firmeza no era arrogancia, era dependencia total. Su oración antes de dormir no era solo una transición del día al descanso, era una entrega renovada. Cada noche su alma era puesta nuevamente en las manos del Padre. Esa entrega diaria era lo que aseguraba que la noche fuera un espacio de reposo y no de conflicto interior. La Escritura también nos recuerda este principio en Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este tipo de sueño no se consigue por medios humanos. Se alcanza cuando el alma ha sido rendida. Jesús no buscaba el descanso a través de condiciones ideales. Su descanso era el resultado de una paz espiritual invulnerable. No dependía de la comodidad, dependía de su comunión. Por eso, cuando llegaba la noche, no había batalla pendiente en su mente. No quedaban cuentas sin saldar en su espíritu. Todo estaba puesto en manos del Padre. En cada jornada Jesús enseñaba, sanaba, corregía, amaba. Al llegar la noche no acumulaba tensión, no arrastraba ansiedad. Su oración lo despojaba de todo peso. No dejaba que el cansancio del cuerpo afectara la dirección de su alma. Y así como servía con excelencia durante el día, descansaba con plena confianza durante la noche. No había interrupciones innecesarias.
No había pensamientos sin resolver. Su descanso no era frágil, era profundo, restaurador, lleno de propósito. Dormir como Jesús es vivir desde esa seguridad inquebrantable. Es mirar el futuro sin miedo porque se ha confiado al único que no falla. Es enfrentar el final del día no con cansancio del alma, sino con gratitud por haber sido sostenido. Es cerrar los ojos sabiendo que ninguna amenaza puede alterar el diseño divino. Jesús no cuestionaba los resultados, no exigía explicaciones, su confianza no pedía garantías, su oración era suficiente, su fe era su descanso. El profeta Isaías escribió: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Esta es la esencia del descanso espiritual. No es agitación lo que fortalece, no es actividad excesiva, es la quietud que nace de la confianza. Es la certeza de que Dios gobierna incluso cuando no se siente su mano. Es saber que su fidelidad no depende de nuestra comprensión, sino de su naturaleza. Jesús conocía esto. Por eso podía decir con convicción: yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Juan 8:14. Esa identidad clara le permitía vivir y descansar con propósito. Cada noche Jesús reafirmaba esa identidad en oración. Cada vez que se apartaba a orar, no solo hablaba con el Padre, volvía a alinearse con su voluntad. Volvía a recordar quién era, por qué había venido y a quién pertenecía. Esa alineación era lo que convertía el descanso en un acto espiritual. No era un hábito físico, era una disciplina del alma. Dormir como Jesús es en realidad descansar en quién es Dios. Es recordar cada noche que no estamos solos, que no debemos tener todas las respuestas, que no se espera de nosotros un rendimiento perfecto, sino una confianza absoluta. Jesús no fue vencido por la presión de su misión, no fue quebrado por el peso de la cruz. Su fuerza venía de su dependencia. Por eso su descanso era tan sólido como su obediencia. Y esa obediencia no era rígida, era amorosa. Él no oraba por obligación. Oraba porque sabía que en esa conexión encontraba descanso. Su alma no necesitaba desconectarse de Dios para dormir. Al contrario, necesitaba entregarse aún más profundamente para hacerlo. Esa es la dimensión que transforma el descanso común en reposo santo. Esa es la dimensión que hoy podemos activar cuando entendemos que cada noche es una oportunidad para rendirnos, no para resistir. La fe no es solo para las grandes decisiones, también es para las rutinas más simples, también es para la noche, también es para el momento en que los ojos se cierran y el cuerpo se apaga, pero el alma permanece atenta. Dormir como Jesús dormía es dejar de intentar sostener todo con la fuerza propia, es dejar de analizar, de calcular, de temer. Es declarar sin necesidad de palabras que Dios es suficiente, que su presencia llena cada rincón del silencio nocturno, que su mano sostiene incluso cuando no se siente, que su fidelidad vela incluso cuando no la vemos. Jesús vivía con la seguridad de que el Padre nunca dejaba de obrar. Por eso descansaba con libertad, por eso su paz no era interrumpida, porque no dependía de su entorno, sino de su comunión. No había en él temor a lo que venía, porque sabía que su vida entera estaba en las manos del que nunca falla. Dormir así no es una meta inalcanzable, es una promesa, es una posibilidad real para todo aquel que ha aprendido a confiar. El que descansa en Dios no es el que lo entiende todo, es el que ha decidido confiar incluso cuando no entiende. Es el que ha hecho de la oración un lugar de rendición, no de negociación. Es el que ha entregado su alma cada noche, sabiendo que el cielo sigue en control. Esa es la clase de fe que transforma el descanso físico en reposo espiritual. Esa es la clase de confianza que da sentido a la oración secreta de Jesús. Una oración sin espectáculo, sin argumentos, sin reclamos, solo entrega, solo fe,
solo descanso. No existe una fórmula mágica para encontrar descanso espiritual, pero sí hay una manera divina de preparar el corazón para la noche. Jesús nos mostró que la oración no era un ritual vacío, sino una puerta viva que conecta lo eterno con lo cotidiano. Cada vez que se retiraba a orar, lo hacía con propósito, con reverencia, con fe. Y esa actitud se reflejaba en la forma en que vivía y descansaba. No improvisaba su intimidad con el Padre, la cultivaba en la quietud del anochecer. En los momentos de soledad, su alma se alineaba nuevamente con el cielo. Esa alineación no era forzada ni estructurada. Era una expresión natural de una relación que no dependía de las circunstancias. Quien desea dormir en paz debe aprender a hablar con Dios como Jesús hablaba. No con ansiedad, sino con entrega. No con fórmulas, sino con verdad. La oración que Jesús hacía antes de descansar no estaba compuesta por palabras complejas, sino por convicciones profundas. Reconocía la autoridad del Padre, se sujetaba a su voluntad, depositaba su alma sin reservas. Esa misma actitud es la que transforma la oración nocturna en un acto de poder. No es necesario decir mucho, pero sí es necesario rendirse por completo. Cuando el corazón ha sido entregado, las palabras fluyen desde lo más sincero del espíritu. Y en ese fluir, la paz desciende. Jesús decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En esas pocas palabras se encuentra la esencia de la oración que prepara el alma para el descanso. No es un momento para exigir respuestas, sino para reposar en la soberanía divina. No es el espacio para insistir en un resultado, sino para descansar en la certeza de que Dios ya tiene todo bajo control. Cuando esa verdad es abrazada, el cuerpo puede cerrar los ojos sin temor y el espíritu entra en reposo. Dormir deja de ser una necesidad física y se convierte en una manifestación de confianza absoluta. El alma que ha sido acostumbrada a hablar con Dios antes de dormir no cae en el agotamiento espiritual. Encuentra cada noche una oportunidad para volver al centro, para recobrar fuerza, para soltar el peso acumulado. Como el salmista que declaraba, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. También hoy es posible declarar esa misma verdad, pero para hacerlo con autoridad, el corazón debe aprender a soltar, la mente debe aprender a ceder y la voluntad debe aprender a rendirse. Esa es la oración secreta que Jesús hizo suya y que ahora entrega como herencia a quienes desean caminar como Él caminó. No hay sombra que pueda resistir la claridad de un alma entregada. No hay pensamiento que permanezca cuando la paz de Dios ha sido invocada con fe. Y no hay noche que tenga poder sobre aquel que ora desde lo profundo, que se alinea con el Padre y que se abandona con confianza total. Quien ora así, duerme como Jesús dormía. Porque el descanso de los hijos de Dios no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que ya ha sido resuelto en lo más íntimo del corazón. Hay algo profundamente sagrado en el acto de cerrar los ojos, sabiendo que el universo sigue girando bajo la mirada de un Dios que no descansa. Jesús no necesitaba ver el amanecer para saber que el Padre seguía obrando. Su fe no dependía de ciclos naturales, sino de una eternidad que no conoce interrupciones. Esa misma eternidad sigue operando mientras duermes, porque mientras tú entras en silencio, el cielo continúa pronunciando tu nombre. Mientras tu cuerpo se apaga, Dios sigue escribiendo historia contigo. La verdadera victoria no siempre se manifiesta en el día. Muchas veces se establece en la noche cuando el alma decide confiar aún sin testigos. Cuando nadie ve, pero el cielo escucha.
Cuando no hay aplausos, pero hay presencia. Jesús entendía que el descanso no es una pausa, es una continuidad en otra dimensión. Un lugar donde la fe permanece activa, donde la oración no termina con un amén, sino que se prolonga en la quietud de un corazón entregado. Dormir como Jesús es caminar con Él incluso mientras descansas. Es saber que la noche no es un cierre, sino una transición donde Dios sigue haciendo lo que tú ya no puedes. Esta es la oración secreta, no palabras perfectas, sino un espíritu rendido. Porque quien se acuesta con la certeza de que Dios vela, se levanta con la fuerza de quien ya ha vencido.